Ante la cercanía del nuevo inicio del ciclo escolar, la derecha desata una guerra de desinformación en contra de los libros de texto gratuitos, encabezada por Televisión Azteca, y veamos cómo dio a conocer esta desinformación Ricardo Salinas Pliego, diciendo que la SEP busca niños esclavos, sumisos de una dictadura comunista. Divulga TV Azteca, pues sigue siendo, según ellos, el gobierno un peligro para México y ahora busca adoctrinar en el comunismo a los niños a través de los libros de texto. Así lo dio a conocer Ricardo Salinas Pliego. Veamos la noticia. Ricardo Salinas Pliego y TV Azteca lanzaron una campaña en contra de los nuevos libros de texto a los que calificaron de comunistas. A finales del año pasado, sus empresas pagaron al SAT adeudos por casi 2.800 millones de pesos luego de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero mantienen una deuda de 37,000 millones, una de las más altas con las que lidia el gobierno federal mexicano. Esto ha agriado la relación del multimillonario con la administración de Andrés Manuel López Obrador. El virus comunista, su resurgimiento, está en la educación comunista que la Secretaría de Educación Pública busca imponer a las niñas y los niños de México. Estamos ante una conspiración fraguada por comunistas trasnochados como el director de materiales educativos de la SEP, Max Arriaga, y el subsecretario Luciano Concheiro, el Marx mexicano, sí, Marx, quien incluso trajo de Venezuela al exfuncionario chavista Sadi Arturo Loaiza. Los manuales que van a utilizar los maestros para la educación de los niños están en contra de la libertad. Buscan convertirlos en esclavos sumisos de una dictadura comunista. Son las guías de la educación comunista que pretenden que los niños no lean, no aprendan matemáticas, lógica, ciencias, ética, dijo anoche Javier Alatorre, rostro de Salinas Pliego en la televisión desde hace décadas. El presidente dijo ayer que las empresas de Ricardo Salinas Pliego se mantienen en litigio con el SAT para no pagar impuestos. Confirmó que Grupo Salinas tenía una primera deuda con el gobierno de México por 2,000 millones de pesos que ya fue saldada, pero litiga en el Poder Judicial otra deuda por 18,000 millones de pesos. Una vez que el Poder Judicial resuelva el caso, el empresario deberá pagar el total del adeudo y de no hacerlo o que un ministro proteja indebidamente, el gobierno no se quedará callado, advirtió. Agregó que recientemente su gobierno no aceptó darle una concesión a Salinas Pliego para explotar una mina en Baja California Sur. La relación de López Obrador con Salinas Pliego no pasa por el mejor momento. Pues ese es su verdadero coraje y por eso desatan esta campaña de desinformación, porque ya no hay un gobierno al servicio de la cúpula, ya no hay un gobierno al servicio de ellos, ahora pagan impuestos y se les niegan las concesiones si no cumplen con los requisitos. Entonces ese es su verdadero coraje. Ahora veamos cómo lo dio a conocer en su noticiero Javier Alatorre. Califica a libros de texto de la Secretaría de Educación Pública como virus comunista. Los nuevos libros de texto gratuitos enfrentan una polémica por sus contenidos y veamos la noticia de Hechos de la Noche. El virus comunista, su resurgimiento está en la educación comunista que la Secretaría de Educación Pública busca imponer a las niñas y a los niños de México. Estamos ante una conspiración fraguada por comunistas trasnochados, como el director de materiales educativos de la SEP, Marx Arriaga, y el subsecretario Luciano Concheiro. El Marx mexicano, sí Marx, incluso trajo de Venezuela al exfuncionario chavista Sadi Arturo Loaiza. Los manuales que van a utilizar los maestros es otro tema también serio. Los manuales que se van a utilizar para la educación, que van a utilizar los maestros para la educación de los niños, están en contra de la libertad. Buscan convertirlos en esclavos sumisos de una dictadura comunista. Son las guías de la educación comunista que pretenden que los niños no lean, no aprendan matemáticas, lógica, ciencias, ética.
Ellos quieren una educación capitalista, pero con 75 millones de pesos de pobres. De pobres. ¿De qué nos sirve una educación capitalista si lo único que hacía México era producir pobres? Y veamos ahora cómo los de la derecha se lanzan también en contra en esta campaña. Veamos lo que dijo y a todos los padres de familia del país, y a todos los padres de familia del país, los exhortamos a que ante el probable desacato de López Obrador desechen los libros de texto que den a sus hijos, o al menos les quiten las hojas que ustedes consideren que no son convenientes para la educación de sus niños. Y a todos los... ¿Cómo ven? Quieren incendiar al pueblo de México cuando ellos nunca hicieron nada por la educación. Querían privatizarla. Y lo único que hicieron con los jóvenes es etiquetarlos como ninis. Se ha repetido hasta el cansancio por el presidente de la República. Y ahora quieren que se revisen y que esos libros de texto no se pongan en el nuevo programa educativo, sino que hasta que sean revisados y establecidos en los nuevos programas. Veamos qué es lo que les dicen las redes sociales, que ya estamos cansados de sus mentiras y de tratar de manipular al pueblo de México a través de los medios conservadores chayoteros. Y dice aquí los medios, digamos en los medios informativos alternos. Dice Gabriel Sosa Plata: y si así como se están revisando los libros de texto gratuitos, hacemos el mismo ejercicio de revisar los contenidos de la radio y la televisión, y vemos quién tiene más errores, quién violenta más derechos humanos, quién engaña o manipula. Y ya lo vimos, por ejemplo, con Perú, lo vimos con Bolivia, cómo las organizaciones, la misma OEA y la ONU están en contra del pueblo y a favor de la oligarquía. Pero miren, el presidente de la República y la SEP señalan y aseguran que no han sido notificados de ningún requerimiento judicial para frenar la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos. Esto luego de que un juez otorgó una suspensión definitiva que ordena someter a consulta el diseño de los nuevos libros, pero no ha sido notificada la Secretaría de Educación Pública. Y veamos qué es lo que señala el presidente de la República. ¿Por qué están enojados? Porque ya no es lo mismo. Antes tenían medios de comunicación manipuladores, de desinformación. Hoy el pueblo está despierto y no les va a hacer caso. Veamos lo que señaló el presidente de la República. Ánimo. Bueno, pues hoy es miércoles y corresponde la sección de quién es quién en las mentiras de la semana. Repito, es una muestra. Si se tratara de un estudio estadístico, ni siquiera sería representativo. Metodológicamente no serviría, porque es mínimo para el número de noticias tendenciosas, falsas, en contra del gobierno de la transformación. Pero bueno, nos ayuda a que se esté recordándole a la gente de que hay una campaña mediática en contra de los potentados, de los que se sentían dueños de México, que están en contra de la transformación del país, y sirve para advertir, para proteger y no aceptar todo lo que se escucha, ¿no?
en la radio, se ve en la televisión o se lee en los periódicos. Que haya un filtro, pero que no sea la censura, sino que la gente tenga información de que existe esta campaña mediática que tiene que ver con los intereses de los grupos económicos, de los grupos políticos que dominaban el país, de la oligarquía, del gobierno de una minoría que utilizaba nada más de fachada la democracia, el gobierno del pueblo, cuando en realidad el gobierno estaba convertido en un comité al servicio de una minoría rapaz. Como eso ya no sucede y se ha echado a andar un proceso de transformación, de cambio verdadero, pues se desató toda esta reacción conservadora y utilizan, como siempre lo han hecho, sus medios de manipulación, que en apariencia son de información, pero en realidad son medios de manipulación. Afortunadamente, está tan despierto el pueblo de México, como siempre lo digo, es el pueblo con menos analfabetismo político en el mundo, o de los pueblos más conscientes, más avispados, que esa campaña no les funciona. Así hemos llegado al final de esta edición, querida familia. Regáleme su like, suscríbase, déjenme aquí abajo sus comentarios, comparta y no deje de ver los anteriores videos. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.